Muy buenas noches. Pues un agradecimiento al colegio por esta oportunidad, por mi parte y por mis compañeros, de tenernos esta noche con ustedes. Les voy a hablar un poco sobre avances en sepsis y las guías que fueron publicadas para el manejo de los pacientes con sepsis en ausencia de recursos. Bueno, me voy a referir sobre sepsis, sobre el continuo de sepsis, que es una serie de eventos que incluyen desde la respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, sepsis severa y choque séptico. Como todos sabemos, este es un problema emergente de salud pública tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Durante más de 100 años, ha habido avances en sepsis desde el conocimiento de la fisiopatología, tanto como alternativas farmacológicas para mejorar la sobrevida de estos pacientes y elaboración de guías para el manejo de estos pacientes basado en evidencia. Ahora, la mortalidad sigue siendo muy alta en estos pacientes y lo bueno es que la iniciativa para nuevas terapias sigue en curso. Ahora vamos a recordar solamente un poco sobre las definiciones del continuo de sepsis, respuesta inflamatoria sistémica, como ya lo conocemos. Aquí están los criterios que todos ya sabemos. Sepsis, que es respuesta inflamatoria sistémica asociada a un proceso infeccioso confirmado. Sepsis severa, que es sepsis con hipotensión o manifestaciones sistémicas de hipoperfusión, y choque séptico, que como sabemos es sepsis con hipotensión a pesar de una adecuada reanimación con líquidos o vasopresor y asociada a signos de hipoperfusión. Bueno, como todos ya conocemos, existen las guías para el manejo de los pacientes con sepsis y choque séptico que han sido publicadas y reestructurizadas a lo largo de varios años. Las últimas fueron publicadas en el 2008 y estas guías nos hablan sobre una reanimación temprana basada en metas. Ahora, ¿qué se recomienda para la reanimación de estos pacientes? Es una reanimación protocolizada para sepsis severa y choque séptico, en lo cual nos vamos a basar en las siguientes metas: PVC, una presión arterial media, una saturación venosa central y un gasto urinario. Ahora, ¿qué vamos a necesitar para poder manejar estos pacientes? Pues obviamente un catéter central, por lo menos una monitorización de la presión arterial, si se puede y se recomienda mejor con una línea arterial, y la saturación venosa central pues con una gasometría y el gasto urinario con una sonda Foley. Estos recursos, pues la mayoría de nosotros los tenemos en las instituciones en las que nos encontramos en estos momentos. Sin embargo, ya que esta sesión es dedicada a los residentes, la mayoría todos nos vamos a ir al servicio social y ahí probablemente no tengamos todos los recursos. Ahora, lo importante es alcanzar esta reanimación en las primeras 6 horas. Es importante recalcar estas 6 horas porque yo creo que la mayoría de nosotros logramos esta reanimación en menos de 6 horas, o es lo que todos queremos, que incluso en la primera hora se alcance una reanimación de estos pacientes. En cuanto a la reanimación con líquidos intravenosos, para alcanzar una PVC y una presión arterial media adecuadas, hay que recordar que estos dos van de la mano, incluso van como en forma continua esta reanimación. La PVC y la presión arterial media la vamos a alcanzar con un reto con líquidos, que se pueden utilizar cristaloides y coloides, y estos retos van a ser repetidos en base a las respuestas en cuanto a la presión venosa central, la presión arterial, el gasto urinario y la tolerancia de los pacientes. Ahora, para la presión arterial media,
si es necesario, bueno, la meta es más de 65 milímetros de mercurio de presión arterial media. Si es necesario, tenemos que usar vasopresor. Y esto puede ser en continuo con la reanimación de líquidos. El vasopresor de elección de primera línea es norepinefrina o dopamina, lo que tengamos disponible. En nuestra institución, bueno, nosotros preferimos utilizar norepinefrina, pero dopamina también está indicado como primera línea. Epinefrina está indicado en los pacientes en los cuales no responde a norepinefrina o dopamina. Ahora, epinefrina, fenilefrina y vasopresina nunca van a ser vasopresores de primera línea. Sin embargo, vasopresina se puede aunar al uso de norepinefrina a una dosis de 0.03 unidades por minuto y esto va a tener un efecto equivalente al uso de norepinefrina, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo más importante en cuanto a la reanimación, las metas hemodinámicas, la PVC y la presión arterial. Ahora, para lograr una saturación venosa central correcta, la meta es una saturación venosa central mayor a 70%. Ahorita vamos a explicar un poco sobre la importancia de la saturación venosa central. Y aquí lo que las guías recomiendan, o los expertos recomiendan, es que se utilice una infusión de dobutamina en caso de disfunción miocárdica. O esto pues para mejorar el aporte de oxígeno. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. También otra variable puede ser utilizada en la saturación venosa mixta o mezclada, que es igual o mayor a 65% la meta que tenemos que alcanzar. Aquí la diferencia pues es que para esta necesitamos un catéter de flotación pulmonar y pues no en todos los pacientes lo vamos a utilizar. Entonces la saturación venosa central con un catéter central sería una excelente opción. Si no se logra esta meta con la reanimación para la presión venosa central y la presión arterial media, vamos a utilizar dobutamina. La dosis máxima que recomiendan los expertos es de 20 gamas, sin embargo, en la mayoría de los pacientes, incluso a partir de 2.5 gamas es cuando podemos empezar, la dosis que podemos empezar a utilizar. Las transfusiones sanguíneas están también indicadas para lograr un hematocrito mayor al 30% en los pacientes que tengan hemoglobinas por abajo de 7 gramos sobre decilitro, excepto pacientes isquémicos o pacientes con acidosis refractaria, en los cuales las hemoglobinas tienen que ser pues mayores, como ya lo sabemos, y en ellos la indicación de transfusión incluso está entre hemoglobinas de 7 y 9. Ahora, ¿qué va a reflejar la saturación venosa central? Esto es importante. Va a reflejar el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Por qué es importante? Porque estas variables, que son los determinantes del aporte de oxígeno, van a poder ser modificables con esta reanimación en los pacientes. Entonces, el aporte de oxígeno está determinado pues, por el gasto cardíaco y con el contenido arterial de oxígeno. El gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca, el ritmo, la contractilidad, la precarga y la poscarga, que como podemos ver, estas variables van a ser modificadas en nuestra reanimación de los pacientes. Y al igual que la cantidad arterial de oxígeno, que está determinada por una saturación de oxígeno, la hemoglobina y la presión arterial de oxígeno. Esta es la importancia de la saturación venosa central en estos pacientes. El estado de choque es un estado en el cual el aporte de oxígeno está disminuido. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, el uso de esteroides es recomendado, el uso de hidrocortisona intravenosa solamente en los pacientes que tienen choque séptico, en los cuales la presión arterial no va a responder a la administración de líquidos y vasopresores. Sí hay que tenerlo en cuenta porque sí está recomendado el uso de esteroides. En algún momento llegó a ser muy controversial, pero sí se recomienda. En cuanto a la proteína C recombinante humana, las guías del 2008 recomiendan su uso en los pacientes con APACHE2 mayor a 25 o una falla o más de 2 fallas orgánicas múltiples, o sea que tuvieran un alto riesgo de mortalidad. Y no lo recomendaban usar en los pacientes que tuvieran bajo riesgo de mortalidad. Sin embargo, ahorita vamos a hablar un poco de la proteína C recombinante, porque las últimas guías lo recomiendan, sin embargo, ya fue retirada del mercado, entonces vamos a hablar ahorita un poco sobre eso. En cuanto al manejo de antibióticos y la fuente de infección, se recomienda siempre iniciar el tratamiento antibiótico de amplio espectro intravenoso en la primera hora del diagnóstico de sepsis.
También se recomienda que si es posible tomar cultivos antes del inicio de la antibiótico-terapia, pues es mejor, pero siempre la prioridad es iniciar el antibiótico en la primera hora. Diario hay que reevaluar el esquema antimicrobiano para optimizar la eficacia, para evitar resistencias y minimizar los costos de este tratamiento. La duración de la terapia antimicrobiana debe de ser por lo menos de 7 a 10 días, sin embargo está individualizado para ciertos pacientes, por ejemplo, los neutropénicos, en los cuales el tratamiento es más largo. También siempre es muy importante establecer un sitio anatómico específico de infección, tan rápido como sea posible, y tratar de intervenir en este sitio infeccioso dentro de las primeras 6 horas. O sea, si encontramos un sitio el cual se pueda drenar, debridar o intervenir quirúrgicamente, siempre hay que hacerlo dentro de las primeras 6 horas. También recomiendan que si nosotros pensamos que el sitio de infección es un acceso vascular, hay que retirarlo en las primeras 6 horas. Ahora, también está la terapia de soporte, que también es recomendada por estos expertos. La ventilación mecánica, obviamente indicada en todos los pacientes que tengan lesión pulmonar aguda o SIDA. La transfusión de hemoderivados en los pacientes que sea necesario. Sedación y analgesia, el control de la glucosa con glucemias por abajo de 150 miligramos sobre decilitro, terapia renal sustitutiva en todos los pacientes que lo necesiten. Bicarbonato solamente se recomienda en los pacientes que tengan pH menor a 7.15, en todos los pacientes que tengan pH mayor a 7.15 no es recomendable el uso de bicarbonato. La tromboprofilaxis es recomendable en todos los pacientes y la profilaxis para úlceras por estrés también. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la proteína C recombinante, que ya fue retirada del mercado. La proteína C recombinante, como sabemos, es una proteína con propiedades antitrombóticas, antiinflamatorias y profibrinolíticas. La hipótesis de su uso en sepsis fue que dentro de la fisiopatología de sepsis, como todos sabemos, existe una restringida e inapropiada coagulación. Por lo tanto, durante aproximadamente 2 décadas estuvieron estudiando esta proteína. En 1999 empezó el estudio PROWESS, que fue el que dio como la pauta para poder utilizarlo en el manejo de sepsis, hasta que en el 2001 fueron publicados estos estudios. En este estudio se vio disminuida la mortalidad de los pacientes que utilizaron proteína C, comparado con el grupo que utilizó placebo, en un 6%. O sea, los pacientes que recibieron proteína C, la mortalidad fue de 24% y los pacientes que recibieron placebo fue de 31%. Por lo tanto, la FDA lo aprobó para el uso en los pacientes con sepsis con el fin de disminuir la mortalidad de estos pacientes. Ahora, la FDA lo aprobó en el 2001. Después, en el 2002, empezaron a cuestionar la viabilidad del estudio PROWESS. ¿Por qué? Porque primero, una de las complicaciones del uso de la proteína C son las hemorragias. Entonces, en el estudio PROWESS sí hubo hemorragias en los pacientes, incluso 4 pacientes murieron por hemorragias severas. Sin embargo, pues el riesgo-beneficio comparado con la disminución de la mortalidad, pues como que tuvo mayor peso para poder aprobarlo por la FDA. Pero varios investigadores en el 2002 empezaron a cuestionar esta viabilidad. Warren fue uno de estos investigadores y colaboradores que publicaron en New England en el 2002 una serie de cosas que no fueron publicadas en el 2001 cuando fue publicado el PROWESS, de ciertos cambios que hicieron los investigadores durante el estudio. Ellos incluyeron a más de 1.600 pacientes, pero cuando llegaron al número 700 cambiaron los criterios de inclusión, porque ellos veían que la mortalidad primero la tenían muy alta en el grupo que tenía proteína C. Por lo tanto, cambiaron los criterios de inclusión, excluyeron a todos los pacientes que tenían falla orgánica por más de 24 horas, excluyeron a todos los pacientes que tenían cáncer metastásico y a todos los pacientes trasplantados. También cambiaron la línea celular en donde realizaban o elaboraban la proteína C. Y también cambiaron el placebo, en lugar de solución salina les daban albúmina. Ahora hay que tomar en cuenta que este estudio lo empezaron a hacer en 1999.
Para ese entonces, las guías del Surviving Sepsis todavía no eran publicadas, porque las primeras salieron en el 2001. Entonces, cuando esos pacientes fueron incluidos en el estudio, no tenían una reanimación basada en metas, ni protocolizada como la que tenemos ahora con las guías de sepsis. Entonces, eso es muy interesante porque ellos cambiaron los criterios de inclusión para favorecer los resultados en la proteína C. Entonces, en el 2002, varios investigadores empiezan a cuestionar esta viabilidad. En el 2005, la FDA pide otros estudios para poder aprobar la eficacia de la proteína C. Está el estudio ADDRESS, en el cual ellos evaluaron el uso de proteína C en pacientes con Apache menor a 25 y que tuvieran solamente una falla orgánica múltiple y que vieron que en estos pacientes no había diferencia en la mortalidad. También se hizo un estudio en niños en el cual tampoco vieron el resultado en la mortalidad, que es el RESOLVE, y en el estudio en HENS lo que vieron fue que las complicaciones por hemorragias fueron pues significativas. Por lo tanto, en febrero del 2007, en la reunión anual de evaluación de la proteína C, la Asociación Europea de Medicinas pues dijo que era necesario realizar otro ensayo clínico para poder aprobar el uso de proteína C y realmente su eficacia. Por lo tanto, la compañía que produce la proteína C, que es Eli Lilly, patrocinó el siguiente estudio, que es PROGRESS-SHOCK, que este año salen los resultados, que inició en el 2008. Ahora, este estudio pues ya dejaron de incluir pacientes porque ya vieron que la mortalidad pues no es favorable para los pacientes con el uso de proteína C y por lo tanto en noviembre del 2011 retiraron del mercado este fármaco. Esto es importante porque durante varios años se utilizó en muchísimos pacientes y aparte pues todos sabemos que es un fármaco muy caro. Entonces realmente es como un chisme. Hasta que veamos los resultados del PROGRESS-SHOCK vamos a poder realmente evaluar esto, pero sí es importante reconocerlo porque las guías lo recomiendan. Las guías nuevas supuestamente salen este año del manejo de sepsis, pero pues sí es importante tomarlo en cuenta porque ha sido retirado del mercado. Eso también nos lleva a pensar que las guías no siempre son para seguirlas como dicen, o sea, se pueden modificar e incluso se pueden adaptar a cualquier paciente y a lo que requiera el paciente. Ahora, el título de la sesión se llama Manejo del paciente con sepsis en escenarios con recursos limitados. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque salieron unas recomendaciones publicadas en febrero del 2012 en Intensive Care Medicine acerca del manejo de los pacientes con sepsis cuando no tenemos recursos. Esto pues no está muy lejos de nosotros. En nuestro país hay lugares donde no hay recursos, por lo tanto yo creo que sí es importante que las conozcamos. El propósito de estas guías, y así lo mencionan, es proporcionar a los médicos que ejercen en sitios con recursos limitados un marco de trabajo que mejore el manejo de los pacientes adultos y niños con sepsis. Es importante también reconocer porque, como les digo, no siempre tenemos que seguir las guías. Estos se basaron en pacientes en África y en lugares muy pobres, en los cuales realmente casi no hay recursos, pero pueden ser adoptadas a sitios aquí en nuestro país. Ahora, estos son los algoritmos que manejan estas recomendaciones. Hablan de una intervención aguda y después de un manejo post-agudo. Dentro de la intervención aguda de estos pacientes, primero hay que buscar los signos de sepsis, pero solamente basados en la clínica, lo cual pues nosotros, la gran mayoría en nuestras instituciones, pues tenemos los recursos para poder medir, por ejemplo, signos de hipoperfusión, pero lo medimos con lactato, ¿no? O en lugar de buscar signos clínicos. Entonces esto es importante porque pues nos regresa a la clínica, lo cual es pues la base de todos nosotros. Ahora, dentro de estos signos de sepsis que nos recomienda localizar, son siempre la sospecha de infección, hipotensión, basada en una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, taquicardia con frecuencia cardíaca mayor a 90, taquipnea con frecuencia respiratoria mayor a 20, fiebre o temperatura menor a 36, astenia, adinamia, o que el llenado capilar esté disminuido, que la saturación de oxígeno sea menor a 90% o que los pacientes tengan oliguria. También muy importante la alteración en el estado mental. Ahora, dentro de la reanimación de estos pacientes, también lo mencionan que debe ser dentro de las primeras 6 horas y en cuanto a la circulación,
el objetivo es lograr una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca normal. Estas guías mencionan que esto lo vamos a lograr cuando la presión arterial haya subido por lo menos el 10% y la frecuencia cardíaca haya disminuido por lo menos el 10%. ¿Cómo vamos a hacer esta reanimación? Con cristaloides o coloides de forma liberal. Incluso ahí mencionan que más de 4 litros al día pueden ser aceptables para un paciente en el cual nosotros creemos que tiene sepsis o alguno de los o choque séptico o cualquiera de los continuos de sepsis. Ahora, ¿qué va a pasar si estos pacientes no responden a la infusión de líquidos? Se puede utilizar epinefrina o dopamina en infusión si persisten los signos de hipoperfusión, e hidrocortisona o prednisolona. Ahora, ¿cuál es lo controversial de esto? Bueno, primero te dicen que si tienes un acceso venoso, lo adquieras en el momento en el que sea posible. Si no tienes algún acceso venoso, incluso un acceso óseo. Obviamente aquí no mencionan el acceso venoso central, pero bueno, pues sería ideal. Sin embargo, la infusión de epinefrina o dopamina la recomiendan incluso en goteo, siempre y cuando cada 5 a 10 minutos estemos revisando los signos vitales del paciente. Hablando de ausencia de recursos, pues por lo menos tendremos un baumanómetro o un estetoscopio. Entonces siempre los signos vitales deben de estar bien evaluados. Ahora, la hidrocortisona y la prednisolona también están recomendados como en las guías de sepsis para los pacientes. Y en cuanto a la ventilación, nos recomiendan mantener la vía aérea permeable, siempre administrar oxígeno al 100% para mantener una saturación mayor al 90%. Ahora, siempre administrar el oxígeno en cuanto lo tengas disponible. Mantener una posición de semisentado en los pacientes para evitar el riesgo de broncoaspiración, y en los pacientes inconscientes te recomiendan que los pongas en posición lateral. Ahora, en cuanto tengas disponibilidad de ventilación mecánica no invasiva, en caso de disnea o que continúes con hipoxemia a pesar del oxígeno al 100%, utilizar la ventilación mecánica no invasiva. Pero sí hacen mucho énfasis en que si no sabes utilizar la ventilación mecánica no invasiva, no la utilices. O sea, solamente se utiliza si realmente alguien de ahí conoce la ventilación mecánica no invasiva. Ahora, en cuanto a la terapia antimicrobiana, también recomiendan, cuando sea justificable, tomar cultivos antes de iniciar este tratamiento antibiótico, y siempre administrar durante la primera hora de reconocer los signos de sepsis. Aquí te recomiendan que utilices el antibiótico que tengas disponible y administrar las dosis adecuadas para los pacientes. En cuanto al diagnóstico, una historia clínica completa y una exploración de pies a cabeza de los pacientes, y cuando exista la disponibilidad, utilizar alguna técnica de imagen, ya sea una radiografía o un ultrasonido. Tomar muestras de líquido tejido del sitio de infección sí las recomiendan cuando sea posible, y si tenemos la disponibilidad de utilizar una tinción de Gram o de realizar cultivos de antibiograma, pues realizarlo en cuanto sea posible. El control de la fuente de infección, lo mismo que en las otras guías: drenar, debridar la fuente de infección, si es necesario y si tienes disponibilidad de un cirujano, incluso intervenir quirúrgicamente, y retirar cualquier dispositivo o cuerpo extraño que sea potencialmente infectado, que pueda ser la fuente de sepsis. Ahora, todas estas recomendaciones que nos hacen estos expertos, siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio que tienen los pacientes, porque no vas a ponerles una infusión de epinefrina cuando no vas a tener la disponibilidad de estar evaluando los signos vitales. O sea, el riesgo-beneficio para los pacientes pues siempre tiene que ser evaluado. Y también siempre tener en cuenta que en cuanto puedas trasladar al paciente a un centro en donde pueda ser atendido, pues hacerlo de inmediato. Pero tampoco puedes dejar pasar el tiempo y no reanimarlo. Por lo tanto, para eso son estas guías. En cuanto a la antibioticoterapia, también recomiendan reevaluar la efectividad y el tiempo de administración, que sea el adecuado, pero no el prolongado. En cuanto al control de glucosa, mencionan que en cuanto tengas disponible algo para medir una glicemia, lo hagas y mantengas glucosas por arriba de 70 miligramos sobre decilitro.
No recomienda las infusiones de insulina porque probablemente no vas a tener cómo estar midiendo glucosas, por lo tanto no va a ser algo efectivo para los pacientes. En cuanto a la trombosis venosa profunda, sí se recomienda en los pacientes, si tienes heparina, utilizarla, y si no, por lo menos vendas elásticas en ambas piernas. Ahora, esta no es recomendada en niños prepuberales, estas guías están para adultos y para niños, entonces en niños prepuberales no lo recomiendan. En cuanto a la nutrición enteral y profilaxis para úlceras por estrés, recomiendan que en cuanto el paciente está adecuadamente reanimado, esté despierto y esté consciente, debe de iniciar la vía oral, tanto de alimento como de líquido, en pequeñas cantidades, pero siempre de esa forma tratar de mantener una nutrición en los pacientes. La profilaxis para úlceras por estrés, si tienes la disponibilidad de los fármacos para utilizarlo, como inhibidores H2 o inhibidores de la bomba de protones, utilizarlos. En cuanto a descontinuar el soporte invasivo, aquí hablan que pues toda intervención puede dañar al paciente. Por lo tanto, en cuanto al paciente mejore, tratar de ser lo menos invasivos con estos pacientes. Ahora, estas recomendaciones son muy interesantes. Como les digo, realmente te ponen un escenario en el cual realmente no tienes recursos, pero pues es importante tomarlas en cuenta, sabiendo que en nuestro país hay muchos lugares en donde no hay recursos y siempre pues con la finalidad de mejorar la sobrevida de estos pacientes. Ahora, ¿qué hay un poco sobre actualidad del manejo de sepsis? Después del retiro de la proteína C, pues sabemos que la búsqueda de otros fármacos que mejoren la sobrevida continúa. Hay estudios y protocolos sobre anticuerpos antiendotoxinas, anticuerpos anti-TNF, algunas proteínas inmunomoduladoras como la talactoferrina y algunos antagonistas de los receptores interleucina 1. Realmente esperamos que esto se pueda lograr de alguna forma rápido para poder mejorar la sobrevida de estos pacientes, porque hablando de la proteína C, pues sabemos que fueron 10 años después de que la habían aprobado y después de que la descontinuaron. Entonces esperemos que esto suceda pronto. Ahora, un poco sobre las conclusiones del manejo de sepsis. El continuo de sepsis, como sabemos, es un problema de salud pública, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, y la mortalidad sigue siendo muy alta, pero aquí lo importante es tratar a los pacientes de manera óptima. A pesar de los avances tecnológicos, farmacológicos y del conocimiento en la fisiopatología de esta entidad, la mortalidad, como sabemos, sigue siendo muy alta. La mortalidad se verá incrementada mientras más se retrase la obtención de las metas que nos recomiendan los expertos para el manejo de sepsis. Posiblemente un aporte de oxígeno y nutrición óptimos va a ser lo que más influya en la mejoría de estos pacientes. En ausencia de recursos, estos pacientes deben de iniciar tratamiento de inmediato basado en la clínica y siempre que se pueda trasladar a un sitio en donde pueda ser manejado con más recursos, hacerlo de inmediato. Los esteroides son de utilidad en los pacientes con sepsis, como ya lo sabemos. La proteína C ha sido retirada del mercado y el único posible avance en la sobrevida de sepsis es, y siempre yo creo que con eso nos quedamos, es que hay que identificar tempranamente a los pacientes e iniciar una reanimación adecuada. Muchas gracias.